Realmente he visto que lo que más nos falla muchas veces es el uso de las comas, puntos y comas y dos puntos. Y aunque sé que no son los temas más divertidos, es de los temas que más me han pedido ustedes para tutoriales y para videos porque quieren mejorar. Así que pues vamos a mejorar. Creo que uno de los más grandes desconocidos en cuanto a puntuación se refiere es el punto y coma. Y creo que es importante que diferenciemos el punto y coma de el punto y de la coma. O sea, el punto y coma no es una mezcla de los dos, más bien es una criatura intermedia entre el punto y la coma. La coma es una separación breve entre dos frases y el punto es una separación mucho más acentuada, por llamarlo de alguna manera. Recordemos que todos los signos de puntuación tienen como objetivo marcarnos el ritmo de lectura. Muchas veces, cuando leemos en voz alta un texto, nos damos cuenta de si está mal puntuado o no. Y eso es lo que vamos a hacer hoy para ver cómo podríamos mejorar la puntuación de uno de los textos que ustedes tan amablemente me proporcionaron para esta sección de tutoriales y corrección. Así que vamos a agarrar un texto de Sara Alarcón. Le agradecemos muchísimo, como siempre, que se voluntarice, que se exponga de esta manera tan valiente. Muchas gracias. Esto no quiere decir nada malo acerca de tu texto, todo lo contrario. Todas las cosas pueden mejorar y la idea aquí es que todos aprendamos juntos, así que gracias, Sara, por prestarnos este fragmento de texto. Antes de entrar en materia, les quiero decir que el punto y coma tiene varios usos. Voy a ponerles un cuadro en un ratito que está sacado de la página de la UAM. Es una página que tiene ejemplificados muy bien los usos del punto y coma y creo que les va a ayudar mucho tenerla ahí como referencia. El punto y coma, de nuevo, es una criatura intermedia. La coma muchas veces se usa para enumerar cosas, se usa para cortar acciones muy largas o cortar frases muy largas a la mitad, para darle al lector un respiro. Y el punto y coma lo que hace principalmente es separar frases que tienen relación entre sí, pero no están subordinadas. ¿Qué quiere decir? Que pueden existir de modo independiente, pero sí tienen una relación entre ellas. Entonces, esa es una manera de recordar que es una criatura intermedia. Lo que yo he visto es que muchas veces utilizan el punto y coma como una especie de sinónimo de la coma. Piensan algo así como, ya puse muchas comas, voy a poner un punto y coma. Pero nunca está bien, bueno, no nunca, pero muchas veces no está bien utilizado porque lo utilizan o en vez de la coma o en vez del punto. El punto y coma tiene ese uso, que les digo, de separar frases que no dependen una de la otra para existir, pero que sí están relacionadas. También se puede usar para enumerar, pero sobre todo cuando dentro de una enumeración hay ya comas. Por ejemplo, me gustan los perros cuando son peludos, los gatos cuando no tienen pelo. Ahí, por ejemplo, como ya estoy utilizando la coma para hablar de las características del perro, tendría que poner un punto y coma en medio porque si no se acabarían confundiendo los sujetos. Pero creo que se va a entender más claro en un fragmento. Prefiero que vean el fragmento en la pantalla. Como ustedes han visto, ya tengo dos escenarios. Todos los retos los filmé en otro lado con una mejor cámara, pero para poder hacer la grabación de la pantalla con los fragmentos tengo que hacerlo aquí con esta webcam. Entonces hay un poco menos de calidad en el video, pero bueno, unas cosas por otras. Vamos a pasar a este fragmento. De nuevo, yo quisiera encontrar un fragmento donde hubiera más usos del punto y coma, pero lo iremos viendo en otros videos. No es tan común encontrar textos de ustedes en donde esté el punto y coma porque muchas veces simplemente le huyen porque no saben cómo se usa. Entonces vamos a hacer una corrección integral y por ahí veremos un par de casos en donde se podría utilizar o donde están mal utilizados otros. Entonces, corrección integral de estilo. Vamos allá. Como siempre, vamos a leer el texto tal y como está para que ustedes escuchen cómo está puntuado y luego lo vamos a corregir. Tronó los huesos de sus manos y retorció su cuerpo sobre el asiento buscando una forma de llenar aquella atmósfera vacía. El áspero silencio se volvió evidente cuando el señor William entró y cerró la puerta, dejando atrás el bullicio del jardín. El viejo se sentó frente a ella, dio un sorbo a la taza recién preparada y la depositó con elegancia sobre la larga mesa que los separaba, provocando un corto eco en la habitación.
Empecemos con la entrevista, puntualizó el señor William. Mientras sacaba un cuaderno repleto de notas, aquello puso algo nerviosa a la muchacha. Tenía el presentimiento de que aquel interrogatorio sería más largo de lo previsto. Sin embargo, se limitó a asentir con timidez. Señorita Keller, tengo entendido que laboraba en la corte de los elfos del invierno, o al menos de ahí te ha sacado el príncipe Elliot. Celine percibió que el tono del anciano era más hostil de lo necesario. Hasta donde, sabía, los elfos del invierno eran aliados del imperio. Sin embargo, la mirada del mayordomo estaba impregnada de desaprobación, por lo que la chica concluyó que Elliot había metido la pata al usar semejante excusa para introducirla al palacio. Bueno, antes que nada, señor no va con mayúscula porque no es un título nobiliario, no es el duque William, sino que es señor. Y vamos a empezar a corregir. No sé si habrán notado cuál es el párrafo que tiene más errores, pero es este. Pero vamos desde el principio. Tronó los huesos de sus manos y retorció su cuerpo sobre el asiento, buscando una forma de llenar aquella atmósfera vacía. Vemos cómo esta coma le da un poco más de espacio y nos da todavía una sensación más de la incomodidad que siente, ¿no? Tronó los huesos de sus manos y retorció su cuerpo sobre el asiento, buscando una forma de llenar aquella atmósfera vacía. El áspero silencio se volvió evidente cuando el señor William entró y cerró la puerta, dejando atrás el bullicio del jardín. El viejo se sentó frente a ella, dio un sorbo a la taza recién preparada, y la depositó con elegancia sobre la larga mesa que los separaba, provocando un corto eco en la habitación. ¿Por qué esta coma? Aunque no estaba mal, como estaba antes, realmente nos da una sensación mejor de enumeración de acciones que está haciendo el viejo, ¿no? El viejo se sentó frente a ella, dio un sorbo a la taza recién preparada, y la depositó con elegancia sobre la larga mesa que los separaba. Así nos da esta sensación de que está haciendo varias cosas antes de dirigirse a ella, ¿no? Empecemos con la entrevista. Aquí va un espacio, como ya hemos visto con los diálogos. El guión de los diálogos va pegado a la acción. Por lo tanto, va pegado a puntualizó. Este es el guión largo, está utilizado correctamente. Empecemos con la entrevista, puntualizó el señor William, mientras sacaba un cuaderno repleto de notas. Este es un caso en que esta frase, mientras sacaba un cuaderno de notas, está totalmente relacionada a la frase anterior. Depende de la frase anterior para existir. El mientras está relacionado con que puntualizó, o sea, el hecho de sacar el cuaderno el mientras lo hizo mientras puntualizaba. Por lo tanto, no se separa. No sé si lo expliqué muy bien, pero está subordinada a la acción. Vemos cómo tiene más lógica así. Empecemos con la entrevista, puntualizó el señor William mientras sacaba un cuaderno repleto de notas. ¿Se entiende? ¿Se entiende por qué va junto? Espero que se entienda. Luego, si esto lo dejamos tal y como está, se leería así. Puntualizó el señor William mientras sacaba un cuaderno repleto de notas. Aquello puso algo nervioso a la muchacha. Tenía el presentimiento de que aquel interrogatorio sería más largo de lo previsto. Sin embargo, se limitó a asentir con timidez. Evidentemente, aquí hace falta una corrección y cambiar algunos signos de puntuación. Entonces, vamos hasta donde ya corregimos. Empecemos con la entrevista, puntualizó el señor William mientras sacaba un cuaderno repleto de notas. Esta frase termina aquí. Aquello puso algo nerviosa a la muchacha. Como podemos ver, esta frase no requiere de la frase anterior para existir. O sea, sí está relacionada, ¿no? Porque lo que puso nerviosa a la muchacha fue que sacara un cuaderno repleto de notas. Por eso no estamos haciendo esto, ¿no? Si esta frase fuera totalmente independiente, la separaríamos del párrafo, pero no lo es. Esta frase sí está relacionada con la anterior, pero no va con una coma, porque ya es una frase independiente y si no, la frase anterior se hace demasiado larga. Recordemos que al leer necesitamos las comas para respirar. Cuando una frase se hace demasiado larga es que requiere un signo de puntuación. Empecemos con la entrevista, puntualizó el señor William mientras sacaba un cuaderno repleto de notas. Aquello puso algo nerviosa a la muchacha.
Tenía el presentimiento de que aquel interrogatorio sería más largo de lo previsto, sin embargo, se limitó a asentir con timidez. Aunque esto no está mal redactado, hay una manera de hacerlo más fluido, y es poniendo aquí, en vez de esta coma, 2 puntos. Los 2 puntos se utilizan para, entre otros usos, para explicar lo que estamos diciendo. Cuando decimos que aquello puso algo nerviosa a la muchacha, los 2 puntos indican que vamos a explicar por qué se puso nerviosa o en qué sentido se puso nerviosa la muchacha, ¿no? Aquello puso algo nerviosa a la muchacha, 2 puntos. Tenía el presentimiento de que aquel interrogatorio sería más largo de lo previsto. Sin embargo, se limitó a asentir con timidez. Aquí, este es uno de los usos del punto y coma. Muchas veces este tipo de frases, lo que se llaman locuciones conjuntivas, recordemos el conjuntivo con el sentido de que conjuntan frases o juntan frases. Aquí puede ir un punto y coma, igual que puede ir una coma o igual que podría ir un punto y seguido. También podría ser así. Tenía el presentimiento de que aquel interrogatorio sería más largo de lo previsto. Sin embargo, se limitó a asentir con timidez. Pero aquí la verdad es que queda muy bien el punto y coma, que nos da a entender que las acciones son más fluidas que con un punto, ¿no? Aunque tenía el presentimiento de que aquel interrogatorio sería más largo, se limitó a asentir con timidez. Este es uno de los ejemplos en donde se usa el punto y coma. Como vemos, esta frase podría existir de manera independiente después de un punto y seguido, pero así se ve mejor, ¿no? Nos da más variedad de respiración los 2 puntos aquí, el punto y seguido aquí y la coma aquí. Señorita Keller, tengo entendido que laboraba en la corte de los elfos del invierno, o al menos de ahí te ha sacado el príncipe Elliot. Aquí, la corte de los elfos del invierno sí es un título, es un nombre propio, entonces debía de ser así. Es el nombre de un grupo oficial, ¿no? La corte de los elfos del invierno es como, suena por lo menos como una nación o como un grupo oficialmente establecido, entonces iría así con mayúscula. Tengo entendido que laboraba en la corte de los elfos del invierno, coma, o al menos de ahí te ha sacado el príncipe Elliot. Aquí se dirige a ella hablándole de usted y aquí se dirige a ella hablándole de tú. Habría que decidir, ¿no? Yo creo que la distancia que hay entre estos dos personajes justifica que se hable de usted. O al menos de ahí la ha sacado el príncipe Elliot. Celine percibió que el tono del anciano era más hostil de lo necesario. Hasta donde sabía, los elfos del invierno eran aliados del imperio. Vamos a ver, de nuevo. Los elfos del invierno, si es como un apodo, un nombre propio, van en mayúsculas. Pero vamos a ver aquí. Celine percibió que el tono del anciano era más hostil de lo necesario. Y yo creo que aquí, como lo que está haciendo Sara es explicar por qué le parecía que el tono era más hostil, irían unos 2 puntos. Hasta donde sabía, coma, los elfos del invierno eran aliados del imperio. Sin embargo, la mirada del mayordomo estaba impregnada de desaprobación, por lo que la chica concluyó que Elliot había metido la pata al usar semejante excusa para introducirla al palacio. Como vemos, aquí hay una frase muy larga que necesita algún signo de puntuación. Y aquí tenemos otra vez el caso en donde sin embargo, puede ir después de un punto y coma. De nuevo, el punto y coma, ¿cómo saber cuándo usarlo? Muchas veces depende de, no quiero decir del gusto personal, porque sí hay ciertas reglas, pero depende de qué tan, digamos, relacionadas o qué tan independientes o dependientes son una frase de la otra. Y eso pues sí que es un poco subjetivo, si la relación entre las frases es débil o fuerte, o sea, si necesitan leerse de corrido o si el aire les viene bien. Aquí, por ejemplo, como vamos a entrar en una frase que es muy larga, pues conviene poner un signo de puntuación aquí que no sea coma, porque aquí abajo vamos a tener que poner más comas. Entonces vamos de nuevo aquí. Celine percibió que el tono del anciano era más hostil de lo necesario, y ahora explicamos. Hasta donde sabía,
Y ahí esa coma sí que va, ¿no? Podemos ver por qué se necesita ese aire, ¿no? Hasta donde sabía, coma, los elfos del invierno eran aliados del imperio. Sin embargo, la mirada del mayordomo estaba impregnada de desaprobación, por lo que la chica concluyó que Elliot había metido la pata al usar semejante excusa para introducirla al palacio. Vamos a ver, ¿cuál sería la mejor manera de corregir esta frase tan larga que no tiene ni un solo signo de puntuación? Aquí. La mirada del mayordomo estaba impregnada de desaprobación, coma, por lo que la chica concluyó que Elliot había metido la pata al usar semejante excusa para introducirla al palacio. Así es como yo dejaría este fragmento. Yo creo que en este caso, por ejemplo, palacio puede ir en mayúscula, le da una mayor solemnidad, el palacio, si es que es el palacio real. Al mismo tiempo que la corte de los elfos, ¿no? Suena más oficial cuando la pones así en mayúscula. Y bueno, de nuevo, así es como yo lo dejaría. Como pueden ver, hay una mayor variedad de signos de puntuación. Eso ayuda a que el texto fluya mejor porque no nos cansa tanto la vista como las comas. El exceso de comas muchas veces nos da la sensación de que se está enumerando las acciones interminablemente. Y como ya sabemos, lo que queremos es leer una narración, no una enumeración. Entonces el exceso de coma a veces se puede ayudar de este tipo de cambios, ¿no? Los 2 puntos, como insertamos aquí unos 2 puntos y otros aquí, eso nos da un aire, nos da a entender como lectores que nos van a explicar algo y entonces tenemos un tiempo para respirar antes de seguir leyendo. Entonces el punto y coma, ese desconocido, muchas veces su uso es subjetivo. Les recomiendo que entren a la página de la UAM, les voy a dejar el link para que vean los ejemplos, pero para muchos de los que empiezan, lo que quería yo dejarles muy claro es que es una criatura intermedia entre el punto y la coma. La coma divide frases que sí dependen una de otra o que son parte de la misma frase, las palabras son parte de la misma frase, pero necesitan una coma, como aquí, ¿no? El viejo se sentó frente a ella, dio un sorbo a la taza recién preparada y la depositó. Todo esto es una misma frase, es una misma acción, es una misma, lo queremos leer seguido. Ella, como autora, tiene la intención de que lo leamos como una misma conjunción de acciones, no quiere que lo separemos, ¿no? Entonces aquí, si hacemos esto, le damos otro aire, ¿no? El viejo se sentó frente a ella. Dio un sorbo a la taza recién preparada. La depositó con elegancia sobre la larga mesa que los separaba, provocando un cortono con la habitación. Eso cambia por completo el ritmo. No está tampoco mal redactado, pero podemos ver aquí cómo la manera original en que estaba le da un movimiento distinto, una fluidez distinta. Entonces el punto y coma, por ejemplo, estos del sin embargo, quiere decir que podía haber ido una coma, podía haber ido un punto, porque podíamos haber considerado que las acciones estaban relacionadas entre sí con una fuerza o una debilidad mayor o menor. Ya sé que esto suena muy extraño, pero mi única recomendación, como siempre, es que lean. La verdad es que estas cosas las aprende uno sobre todo leyendo mucho y leyendo mucho en voz alta. Así es como vamos entendiendo. Yo no podría decirles que yo aprendí a redactar correctamente leyendo y aprendiéndome de memoria reglas gramaticales. La manera es viéndolo y leyéndolo y entonces uno va desarrollando una intuición de por qué va un signo y no otro. Entonces les dejo el link de la página de la UAM para que le echen un vistazo a los demás ejemplos del punto y coma. Lo principal para los que empezamos es entender que la división de 2 frases por un punto y coma es porque la relación entre ellas no es de subordinación. O sea que las frases podrían dividirse con un punto y seguido, pero no queremos dejar tanto aire entre ellas como aquí, ¿no? Los elfos del invierno eran aliados del imperio. Sin embargo, o sea, siguen relacionadas. No queremos ponerlas entre comas porque entonces ya tendríamos una coma aquí, otra coma aquí y otra coma aquí y nos da más aire tener ese punto y coma ahí. Los 2 puntos
Por otro lado, como ya vieron, bueno, tienen más usos. Aquí nos limitamos a utilizarlos para informarle al lector de que vamos a explicarle a qué nos referimos. Entonces vamos así, por medio de ejemplos, aprendiendo más usos y desusos de los signos de puntuación.